Buenas tardes. Bueno, pues si les parece vamos a comenzar. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, estamos tristes porque hoy finalizamos el ciclo que hemos desarrollado estas semanas del ciclo vital humano a través de la obra del Prado, una mirada biocultural. Y bueno, muy contentos en cambio por la presencia de Yayo Herrero López, que va a cerrar este ciclo con una conferencia titulada La vida en el centro, el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Bueno, Yayo Herrero es investigadora, consultora, profesora y activista en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad de la vida. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, ya doctora, por cierto, diplomada en Educación Social e Ingeniería Técnica Agrícola, docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es socia y trabajadora de Garúa, que es una cooperativa que trabaja en el ámbito de las transiciones ecosociales y es portavoz del Foro de Transiciones, una iniciativa de las fundaciones CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, si no me equivoco, y de la FUEM, que es la Fundación del Empleado, que tiene una larguísima trayectoria. La primera formulación de esta entidad es de los años finales del 49, yo creo recordar, ¿no? Bueno, sus últimas publicaciones son Los 5 elementos, una cartilla de alfabetización ecológica de 2021, Ausencia y extravíos de 2021 también, Educar para la sostenibilidad de la vida, una mirada ecofeminista a la educación de 2022 y Toma de tierra de 2023, ¿no? Bueno, en estos días hemos estado recordando que nuestra vida es una larga vida, el ciclo de la vida es muy prolongado y que transitamos por etapas en las que necesitamos ser cuidados, ser cuidadas, y hay etapas en las que cuidamos. De tal manera que hay una necesidad de atención, de cuidados en etapas distintas de nuestra vida que habitualmente han recaído sobre las mujeres, ¿no? Y precisamente Yayo lo que va a pretender es cómo el arte ha recogido, pero muy discretamente, algo que es esencial para el mantenimiento de la vida, que es eso, cuidarnos, cuidar de las demás personas cuando hemos sido, además, repito, cuidados, ¿no? Lo va a hacer de nuevo, como hemos siempre pedido, con Obra del Prado, esencialmente. Y bueno, seguro que completa muy bien esta intención que hemos tenido, una aproximación de personas que provienen de campos distintos, profesionales, académicos e intelectuales, al ciclo vital, lo que hemos llamado una mirada biocultural de disciplinas complementarias, ¿no? Y bueno, ya necesariamente reiterar, como he hecho todos los días, nuestro agradecimiento al Centro de Estudios del Prado, a Javier Arnaldo, que acogió y apoyó la iniciativa de la propuesta de este ciclo de manera entusiasta, y a Paloma Málaga, que todas las personas que han pasado por aquí agradecen su disponibilidad a la hora de atender cuestiones concretas, y a las entidades que lo han permitido. En primer lugar, claro está, la Asociación de Amigos del Museo y como entidades colaboradoras a la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana, la Universidad Autónoma de Madrid, la Facultad de Ciencias y la Fundación Asisa. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Espero, si han estado ustedes en anteriores conferencias, que hayan disfrutado del ciclo en su conjunto, y no me cabe ninguna duda que disfrutará muchísimo de la que Yayo va a darnos esta tarde, para cerrar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Querría empezar agradeciendo, en primer lugar, la invitación y la organización de este ciclo al Museo del Prado, y querría agradecer especialmente a Carlos Barea, también a Paloma Málaga Xau, al Centro de Estudios del Museo, y también le quiero agradecer a Luana, a Alex y a Pablo, que son las personas que me han apoyado nada más llegar aquí, y son trabajos que cuando no se hacen, todo, como han podido comprobar hace un momentito, todo se convierte completamente en muy complicado, ¿no? Yo lo que voy a compartir con ustedes es bueno, las reflexiones que a mí me han surgido al tratar de poner en diálogo toda la cuestión de cómo se sostiene la vida humana, qué es lo que hace falta para sostener la vida humana con la obra del Museo del Prado, con el arte, ¿no? Y querría empezar planteando o preguntándonos dónde estamos, ¿no? Y en este dónde estamos me resultaba perturbadoramente evocador este cuadro, ¿no? Este cuadro, que es un cuadro, El triunfo de la muerte, de Pieter Bruegel el Viejo, un cuadro pintado entre 1562 y 1563, ¿no?
En este cuadro, digamos que la muerte inexorablemente se va apoderando de todo y genera una dinámica de destrucción. Se dice que fue un cuadro que tenía pretensión moral, pero a mí me evocaba el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Un momento en el que atravesamos una dinámica de caos climático, una dinámica de calentamiento global que nos dice el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que pone ya en riesgo la vida de unos 3.800 millones de personas, teniendo en cuenta que somos unos 8.000, estamos hablando de prácticamente la mitad de la población del planeta. Una dinámica también de agotamiento y de extractivismo. Digo de agotamiento porque también la comunidad científica nos alerta de que estamos alcanzando los picos máximos de extracción de petróleo, de carbón, de gas natural o de otros minerales como el cobre, el litio, el platino, de tal manera que esa dinámica extractivista, que además ha sido profundamente acelerada, sobre todo en los últimos 80 o 90 años, convierte en una buena parte del planeta en zonas de sacrificio, ¿no? Me resultaba tremendamente evocador y a la vez, insisto, un poco angustioso ver esta pintura que pinta un paisaje de color rojizo, un rojizo que evoca también el fuego, un rojizo que cuando miramos nuestro planeta desde algún lugar lejano empezamos a ver en muchos territorios. En concreto, los territorios, por ejemplo, del Estado español, donde la comunidad científica nos alerta de un proceso de sahelización del sur y del este de la península y un proceso de mediterranización del norte. Podríamos hablar también de la pérdida de biodiversidad. Vandana Shiva o María Mies, Vandana Shiva, doctora en física nuclear y activista, María Mies, socióloga que murió hace muy poquito tiempo después de una vida larga, han alertado de una cultura de muerte. Hablan de una cultura de muerte para referirse a un modelo económico, político y cultural que se desarrolla no solamente de espaldas, sino en muchos casos en contraposición con aquello que permite sostener el conjunto de la vida y también la vida humana, ¿no? Achille Mbembe nos habla de la necropolítica y define la necropolítica como un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas, sin embargo, para que éstas vivan, deben morir. Yo creo que algunos de los elementos o algunos de los episodios tristísimos y terribles que estamos viviendo en el momento actual apelan y nos lleva a esta dinámica de necropolítica, ¿no? Por tanto, esta obra, que no fue pintada para hablar del paso inexorable de la muerte y tenía una idea digamos, de reconvención moral y llamaba la atención sobre aquellas personas como esta pareja que está en la esquina inferior derecha de la pintura que mira hacia otro lado o, digamos, algunas personas que tratan de resistir, a mí me parece que también evoca parte, o a mí me resultaba sugerente para explicar parte de lo que está pasando en el momento actual, que no es un destino inevitable, sino que es lo que sucede cuando se mira hacia otro lugar ante esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no? La consecuencia, digamos, de una forma de vivir que no pone la vida en el centro, luego entraremos más en esto, es una vulnerabilización de todas las vidas, ¿no? Este cuadro, Abandonados, de Joaquín Pallarés y Ayustante, que a mí me parece que es un cuadro también tremendamente conmovedor, muestra a una niña que se inclina sobre el cuerpo de su hermano, son dos niños, una niña y un niño abandonados, y muestra de alguna manera cómo el abandono genera precariedad y guerras que sufren. Para muchas personas la pobreza es realmente abandono, abandono de la política, abandono de las personas que hay alrededor, abandono de la comunidad, ¿no? Y no son pocos las imágenes que vemos que evocan también este cuadro. Esta imagen es una imagen recogida del periódico El País y la entradilla de la noticia de la que la cogí decía: la guerra separa de sus familias a 17.000 niños y niñas en Gaza. Muchos se han extraviado durante los desplazamientos forzosos y en el caos imperante de la franja nadie ha conseguido localizar a sus padres. Otros son huérfanos, muchos están heridos, amputados o quemados, ¿no?
Digamos que la imagen del cuadro anterior yo creo que puede tener también una actualidad, una contemporaneidad notoria en algunas de las cosas que se están viviendo, ¿no? Este otro cuadro, Náufragos, es un cuadro de Joaquín Barberá y Balza. Es un cuadro pintado también en 1896 y es un cuadro que a mí me evocó la mirada del naufragio. Es un cuadro que en este momento está en depósito en nuestra institución, o lo podemos ver en el propio Museo del Prado, pero es un cuadro que a mí me evocaba muchos naufragios que se dan ahora también. Estos naufragios fueron naufragios de pescadores que salían al mar en embarcaciones frágiles, pero son también los naufragios de las pateras y de los cayucos. Y recogí, porque me impactó la noticia que salió el 17 de abril de 2024, que decía que la Policía Federal de Brasil cree que al menos 25 migrantes africanos viajaban en el cayuco a la deriva, descubierto el pasado sábado en la costa del país suramericano, aunque por ahora solamente han aparecido 9 cuerpos que eran los que iban en el cayuco, ¿no? Unos cuerpos que a la deriva llegaron desde el continente africano hasta Brasil. Este cuadro también, de alguna manera, me llamaba la atención sobre la cuestión de la alimentación, el acceso a la alimentación y, en general, a la precariedad. Podríamos hablar del acceso a la energía o del acceso al agua, ¿no? Y es un cuadro de Serafín Martínez del Rincón y Trives de 1886 que hace mención o trata de reflejar el reparto de la sopa en un convento de capuchinos, ¿no? Es un cuadro que a mí me parece que refleja bastante bien la situación de abandono, la desesperación en la que caen las personas cuando tienen mucho menos de lo que necesitan, ¿no? Contiene, desde mi punto de vista, imágenes también fuentes de la desesperación y abandono, que también veo reflejada en esta fotografía que salió en un artículo del Diario Público y que de algunas maneras refleja esto que se ha dado en llamar las colas del hambre en nuestra propia ciudad, ¿no? En la ciudad de Madrid. Es una fotografía de septiembre de 2023, ¿no? Por tanto, digamos que nos encontramos ante una dinámica que yo he definido, he descrito quizás de una forma algo simplificada, como de guerra contra la vida, y llega el momento de preguntarnos qué es lo que hace posible la vida humana, cómo se sostiene la vida humana, ¿no? Y tenemos que reconocer 2 importantes dependencias. La primera de ellas viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre inserta en una trama de la vida de la que forma parte. Es decir, somos un animal que se inserta en una trama de la vida formada por agua, por aire, por tierra, por animales, por microorganismos, por plantas, por bacterias, que interactúan entre sí, y justamente es esa interacción la que provoca, la que genera las condiciones de existencia. Respiramos, decía el poeta, 13 veces por minuto, oxígeno que no viene dado por sí en la atmósfera, es un oxígeno que generan los propios ciclos naturales, la fotosíntesis, el sol, el agua, las plantas. Necesitamos energía prácticamente para todo lo que hacemos y desde luego que es generada en una central nuclear, en un parque eólico o en una refinería de petróleo, pero previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, una enormidad de minerales que nadie ha producido, solamente se extraen del suelo. Debiéramos hablar, a mi juicio, más bien de países extractores de petróleo y no tanto países productores de petróleo, porque nadie produce los minerales, como nadie produce el agua. El agua la produce el ciclo del agua. Todas las cosas que los seres humanos necesitamos para estar vivas proceden en primera instancia de una naturaleza que se autoorganiza, de una naturaleza que tiene sus propias dinámicas. No hay vida posible sin naturaleza, no hay economía posible fuera de la trama de la vida, no hay tecnología posible fuera de la trama de la vida. Por eso, esa construcción de economías, políticas y culturas alejadas de los límites físicos que tiene la Tierra y alejada de esa dinámica de reorganización que tienen nuestros equilibrios naturales, aboca a un choque, que es un choque espacial y temporal, entre lo que sostiene la vida y unos modelos económicos que pretenden crecer ilimitadamente sobre una base física que, sin embargo, tiene límites ya traspasados, ¿no? Pero además los seres humanos somos seres radicalmente interdependientes y vulnerables.
Digo que somos vulnerables porque somos seres necesitados. Una vida humana no se sostiene ni cotidiana ni generacionalmente si no hay gente que se ocupe de ella. Los seres humanos, para poder estar vivos, necesitamos alimentarnos, necesitamos beber, necesitamos una vivienda, necesitamos cuidados que deben de ser proporcionados a lo largo de toda la vida y ser adecuados, además, en cada momento del ciclo vital. Somos probablemente una de las especies, suele decir Santi Albarrico, que nace más cruda y más indefensa. Somos una especie que para poder tener un mínimo de autonomía necesita pasar varios años dependiendo de una enorme cantidad de cuidados que proporcionan otras personas. Una criatura recién nacida no sobrevive si nadie la cuida. Pero somos personas que alcanzamos también en nuestras culturas altas esperanzas de vida que de nuevo abocan a que para muchas personas los últimos años de existencia transcurran en un entorno de tremenda vulnerabilidad. Hay muchas personas mayores que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni salir a la calle, ni hacerse la comida por ellas mismas. Vuelve a hacer falta gente de otras generaciones, normalmente, que dedique una enorme cantidad de horas de trabajo a atender esos cuerpos especialmente vulnerables. Pensemos en la diversidad funcional. Hay diversidades funcionales que requieren acompañamiento todo el tiempo. O pensemos en la enfermedad, ni siquiera una enfermedad grave. Una pierna rota y una escayola durante varias semanas nos muestran en qué medida volvemos a necesitar de otras personas que hay alrededor. Lo que quiero decir con esto es que especialmente las necesidades de cuidados, pero en general todas las necesidades humanas requieren de una comunidad que pueda satisfacerla. Es decir, no hay ningún ser humano que se pueda considerar plenamente autónomo. La vida humana en soledad es radicalmente inviable y, por tanto, la dependencia, lejos de ser una patología que aqueja a algunas personas, es un rasgo inherente de la vida. Todos y todas somos personas que somos dependientes de otras a lo largo de toda nuestra existencia y de forma muchísimo más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Lo que quiero decir con esto es que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una vida cierta a lo largo del tiempo. Una vida nacida es una vida posible, y que esa vida posible se transforme en una vida cierta requiere de que esté inserta en una comunidad que garantice la interacción con los bienes fondo de la naturaleza para producir lo que hace falta y en una comunidad que garantice que se van a poder cubrir las necesidades y se van a satisfacer especialmente las necesidades de cuidado. A lo largo de la historia, como antes estaba planteando Carlos Barea, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos han sido y son mujeres. No, en mi opinión, porque estemos mejor dotadas genéticamente o de forma natural para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre, mayoritariamente a las mujeres, la reproducción cotidiana y generacional de la vida, en unas tareas que con frecuencia no son llamadas ni trabajo. A las mujeres, mayoritariamente mujeres, que han sido amas de casa durante 50 años de su vida y han estado disponibles 24 horas al día, cuando les preguntan ¿qué haces?, ellas dicen yo no trabajo, me dedico a mis labores, o hablamos de sus labores. Y cuando se hace la encuesta de población activa, a alguien que está 24 horas al día, 365 días al año, pendientes de producir bienes y servicios para otras, a esas personas las denominamos población no activa. De hecho, si cuando son mayores tienen derecho a una protección económica y social, no es tanto por la aportación que hacen al conjunto de la sociedad sosteniendo la vida, sino por el vínculo, normalmente el del matrimonio, que tienen con otras personas que sí han participado en la esfera laboral, que es la única que en una sociedad que invisibiliza los cuidados e invisibiliza la ecodependencia genera derechos económicos y sociales. A esto es a lo que le llamamos el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, reconocemos que para que la vida exista hay que sostenerla intencionalmente.
Y, por tanto, en nuestra opinión, necesitamos sociedades, políticas, economías que pongan en el centro la vida, es decir, que tengan como radical prioridad el sostenimiento de vidas buenas para todo el mundo. Digo esto porque con frecuencia en nuestras sociedades la prioridad no es que las vidas se sostengan con dignidad. La prioridad puede ser otra, como un concepto de progreso, muchas veces ligado al progreso material, como un concepto de crecimiento económico, y pareciera que una vida buena y digna para todas las personas es el subproducto de que la economía crezca lo suficiente o que los beneficios justifiquen que de alguna manera algunas, no todas las personas, pueden tener garantizadas sus condiciones de existencia, ¿no? Quiero preguntarme entonces cómo es posible o cuáles son algunas de las causas por las que una sociedad que se autodenomina a sí mismo sociedad del conocimiento, una sociedad tan orgullosa, en muchos casos con motivos de sus propios logros, puede haber generado, sin embargo, una cultura que le da la espalda a la ecodependencia y la interdependencia, una cultura que destruye como si estuviéramos sentados en una gran rama y la cortáramos con nosotros y nosotras sentadas encima, la propia base natural y también de relaciones que la sostiene viva, ¿no? Y me evocaba o me recordaba esta pintura mural que me parece maravillosa, ¿no? Que es una pintura mural que fue recuperada de la ermita de la Veracruz de Maderuelo en Segovia, una pintura anónima del siglo XII y que fue trasladada al Museo del Prado. Esta pintura me evocaba cómo o de qué manera se ha construido a partir del mito judeocristiano, un mito muy presente en el marco de la cultura occidental, la relación de los seres humanos con la tierra, ¿no? Aquí aparecen Adán y Eva, aparece esta palmera seca, en otro de los murales era una palmera frondosa cuando estaba en el Edén, pero a partir de la exhibición de la primera desobediencia que apareció, que fue la de Eva, esta palmera se transforma en un árbol de muerte y Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén. Y aquí viene lo interesante, ¿a dónde les expulsa? Les expulsa a la tierra. Para nuestra cultura, la llegada de los seres humanos a la tierra es un castigo, es un exilio forzoso. Llegamos a un lugar que es descrito como un valle de lágrimas, un lugar hostil en el que parece que hay que arrancar los frutos con el sudor de la frente, un lugar en el que además Eva, por haber sido la instigadora de la desobediencia, es castigada a parir con dolor, ¿no? Esto, que parece que es el mito judeocristiano, nos lo volvemos a encontrar, por ejemplo, en la obra de Bacon, de Francis Bacon, en el siglo XVII, cuando Bacon, de alguna manera, describe y establece el método empírico como método de conocimiento, de generar conocimiento. Bacon describe así el conocimiento. Dice, el conocimiento ofrece la posibilidad de tener poder. Poder para torturar a la tierra, arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerla hasta sus fundamentos. Añade Bacon que ese conocimiento empírico es el que puede permitir revertir la caída de Eva, revertir la condición humillante de la vida de los seres humanos en la tierra, que puede permitir escapar de esa condición de humillación, escapando a los límites, a las constricciones que supone tener cuerpo y vivir en una tierra que tiene límites, ¿no? Pareciera que esto no pudiera haber quedado también en el siglo XVII, pero tenemos, por ejemplo, a personas como es Elon Musk, el supermillonario, que dando por perdida la Tierra promete escapar a Marte, que dando por perdida la Tierra promete vivir, que dentro de 60 años 1 millón de personas podrán vivir en Marte, en cuevas, porque en la superficie de Marte no se puede vivir, en cuevas en donde habrá que cultivar todos los alimentos que se consuman y habrá que reciclar desde las propias heces hasta todos los residuos que se generen. Es decir, habrá que vivir como si fuéramos agricultores y agricultoras orgánicas, ¿no? Unas
pregunta si no será más fácil hacer eso en la Tierra o si acaso Elon Musk piensa que al final el progreso va a ser el trayecto que va desde las cuevas de Altamira hasta estas cuevas en Marte, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida podríamos poner alguna objeción a ese criterio, ¿no? Hay cuadros en el museo que expresan de una forma maravillosa, aunque sin perder el sesgo antropocéntrico, la abundancia de la propia tierra. Este cuadro, La abundancia y los cuatro elementos, de Hendrik van Balen y Jan Bruegel el Viejo, pintado hacia 1615, es un cuadro que lo expresa, ¿no? En él tenemos a Ceres en el centro, que simboliza toda la fertilidad que da la agricultura como verdadera producción, la producción que puede ser regenerada, a Afrodita, que desde la concha vierte agua en los ríos que terminan en el océano que se ve al fondo, a Vesta, diosa del fuego, junto con Juno, que aquí es representada como representa el aire, ¿no? Y a la vez a Flora, digamos, como representación también de la fertilidad, ¿no? En el cuadro, un poquito más atrás, se ve un grupo de seres humanos representados como aquellos que han de hacerse cargo de la abundancia, ¿no? Es verdad que este cuadro representa la exuberancia de la naturaleza, a la vez que desde mi punto de vista representa o tiene cierto tono de la naturaleza, más bien como gran recurso, es decir, la abundancia no es tanto la complejidad y la riqueza de la autoorganización de lo vivo, sino que la abundancia es fundamentalmente la cantidad de peces, de plantas, de cultivos, de productos que se pueden extraer de una tierra que posteriormente ha sido tratada como si solamente fuera mina y vertedero, ¿no? Me parece también tremendamente evocador, he escogido nada más que en realidad esta serie tiene las 4 estaciones, he escogido la era o el verano porque bueno, me pareció una pintura maravillosa por todo lo que evoca, de Francisco de Goya y Lucientes, pintado hacia 1786, y me evocaba al verla, me preguntaba si en este momento un pintor, una pintora, podría pintar las 4 estaciones. Si seguimos teniendo 4 estaciones, si sería capaz de identificar producciones propias de cada una de esas estaciones. En un momento en el que se pueden comprar naranjas en el verano, se pueden comprar fresas en pleno invierno, en un momento en el que pareciera que las necesidades se han divorciado o se han desconectado, en un momento en el que pareciera que se ha cortado el cordón umbilical que une la producción con la tierra, quizás la pintura de las 4 estaciones sería muchísimo más compleja. En cualquier caso, Goya, como muchos otros autores, hay varias series sobre las 4 estaciones en el Museo del Prado y en otros museos, hablan y reconocen los ciclos de la vida, hablan y reconocen cómo a cada uno de esos ciclos le corresponden diferentes colores, le corresponden diferentes ropas, le corresponden diferentes productos, ¿no? Y por eso me parecía evocador y me parecía también recuperar como si el museo, como si la pintura fuera también depositaria de la memoria de un tiempo, de la memoria de unos ciclos, de la memoria de una relación con la naturaleza que parece que por momentos desaparece, ¿no? Cortando el cordón umbilical con la tierra, nos podemos preguntar también cómo se considera el ciclo de vida humana, cómo se mira la vida humana, ¿no? Y a pesar de que somos probablemente una cultura que vive de espaldas a la discapacidad, a la enfermedad, a la muerte, que no quiere mirarla, me refiero a nuestra cultura actual, está muy presente en el conjunto de la pintura y en el conjunto del arte la cuestión del paso del tiempo descrita, digamos, de una forma agónica, ¿no? Mirado desde nuestro propio ombligo, la vida es el tiempo que transcurre desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Mirada desde la inserción en la trama de la vida es un proceso que viene durando 3.800 millones de años,
del que todo lo que vivió vuelve a formar parte de sus ciclos y todo lo que vive ahora volverá a formar parte de esos ciclos. Sin embargo, no es así representada la vida humana y tenemos este cuadro, Las edades y la muerte, de Hans Baldung Grien. Yo es un cuadro que he visto desde muy pequeña, pintado en 1541 y 1544, que vuelve a llamar la atención sobre esa muerte inexorable, sobre ese dolor, esa casi humillación de que la vida humana tenga como final la muerte, y la única esperanza reside, en este caso, en la religión, en la vida, por así decir, virtuosa, que puede permitir volver a escapar de esa tierra a la que hemos sido arrojados. Así lo decía Condorcet, el pensador ilustrado, decía: la tierra, esa cruel madrastra a la que hemos sido arrojados, ¿no? Y escapar y volver a ese Edén donde la vida ni pesaba, ni costaba, ni dolía, y además era eterna, ¿no? Quiero que tu pecho sea mi cama. Tus brazos y tus piernas sean mis ramas. La playa que se respalda con el pelo de tus olas, con la arena de tu espalda. Y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan. Los abres y me estrello. Se rompen las nubes, se disparan los destellos y viajé cuando me vieron. Porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos, están llenos de corrientes como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola, eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, para darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta, mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrite en mi lengua, y fui lo que seré y lo que soy. Aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir. Soy de los lugares que todavía quiero oír, porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa. Mejor que el tiempo nos persiga. Contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe. Y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe. No quiero que se acabe. Y eres tanto que no cabe, que no cabe. Y eres tanto que no cabe. Yo no quiero que se acabe. Tanto que no cabes y eres tanto que no cabes.
Bueno, yo descubrí este vídeo que se había hecho en el Museo del Prado hace poco, y pensando en esta conferencia y en repensar la vida humana inserta en esa trama de la vida, me resultaba tremendamente sugerente, ¿no? Y pensaba, al escuchar las palabras de Residente, la voz maravillosa de Silvia Pérez Cruz, pensaba un poco si el propio arte o el propio museo se convierte también en parte de esa trama de la vida que perdura, en donde se desarrollan también vidas que van desapareciendo, que duele cuando desaparecen, pero que a su vez forman parte de un ciclo y forman parte de la propia vida, ¿no? Contrastando con ello, nos encontramos con este bodegón con cacharros de Francisco de Zurbarán, pintado hacia 1650, un cuadro en el que paradójicamente yo tuve en mi casa puesto cuando era pequeña. Fue un cuadro que siempre estuvo en el salón de mi casa, y nunca había llegado a plantearme hasta qué punto este cuadro tiene un efecto de silencio y tiene un efecto tan fuerte de ausencia de tiempo. Es decir, si habláramos de naturaleza muerta, en este cuadro ni siquiera hay elementos que den relación o que den efecto de ese paso del tiempo, y me parece que dan o plantean también como un anhelo de eternidad, como un anhelo de aquello aquel tiempo que no pasa, ¿no? Y sin embargo, la vida hay que seguir sosteniéndola. Y en ese sentido, como la vida ha de ser sostenida, a pesar de que tenga un final, que es la propia muerte, para volver a la trama de la vida, querría de alguna manera señalar cómo el museo recoge algunas funciones básicas que tienen que ver con el cuidado de la vida, ¿no? El museo recoge, o el arte recoge la maternidad muchas veces expresadas en las vírgenes lactantes, en las vírgenes que cuidan, ¿no? A mí me llama mucho la atención las manos grandes de esta Virgen, la mano del niño Jesús cuando mete la mano en el pecho de su madre, un tipo de cuadro que con el tiempo desaparecería porque no cuadraba con el pudor que se exigía en los momentos posteriores, pero a mí me parece una imagen tremendamente tierna, aunque también es verdad que probablemente esencializa una maternidad abnegada, sacrificada, sin que muchas veces aparezcan esas otras maternidades difíciles de llevar a cabo, esas otras maternidades no deseadas que también existen y también muchas veces sostienen las vidas, ¿no? También quería recoger este cuadro, se llama Las 12, es de Cecilio Pla y Gallardo, un cuadro de 1892. Es un cuadro que no está expuesto y es un cuadro que a mí me parece que es importante porque viene a reflejar que esta separación que los modelos económicos han establecido entre lo que llamamos productivo y lo que llamamos no productivo o reproductivo no es más que una falacia, ¿no? Aquí está, aparte de reflejar toda una denuncia social, podemos ver unas alpargatas cosidas, unas miradas, digamos, como tristes o apesadumbradas. Podemos ver también cómo, o podríamos evocar cómo las personas no aparecen lavadas y planchadas en su puesto de trabajo cada día, sino que cada persona que acude a su empleo, que va a su trabajo, cuando sale, recibe una enorme cantidad de atenciones, de cuidados, que le permiten volver al día siguiente. Es decir, para que exista producción en términos capitalistas, hay una precondición que es la producción de vida y la reproducción de la vida. Y esta muchas veces no se hace en el marco del empleo, se hace en otros espacios, ¿no? Esta representación de las horas del almuerzo, de las 12, es recurrente en la pintura de la época, en aquellos años de finales del siglo XIX, y tenemos esta otra pintura, las 12 en los Altos Hornos, una pintura en este caso de Manuel Villegas Brieva, pintada en 1895, que recupera la misma escena. Recupera a trabajadores que llegan al momento de su descanso y se encuentran con mujeres que les llevan la comida, que es la que permite que luego puedan volver a seguir trabajando. Es decir, hay una tarea escondida
que habitualmente no se llama producción, pero que es la que permite que las propias personas, mano de obra, puedan seguir participando en el marco productivo y favoreciendo, digamos, el proceso de producción en el ámbito de los mercados, ¿no? Este otro cuadro de Ramón Valleu y Subías, del siglo XVIII, lo he rescatado, lo he querido incluir porque son muchas las mujeres que trabajan en muchos ámbitos también de la economía productiva, ¿no? Es decir, las mujeres siempre trabajaron en el marco del empleo, pero además se ocupaban de sostener cotidiana y generacionalmente la vida, muchas veces en soledad, en otros espacios. En este momento en el mundo son mayoritariamente mujeres las que proveen el agua en las casas en un contexto cada vez más complicado de cambio climático. Es el caso de muchas mujeres campesinas en países del sur global, que tienen que ir cada vez más lejos a buscar el agua que se necesita para el hogar. Son las que producen los alimentos en las huertas, en las producciones de subsistencia, en las producciones que son necesarias para que sus familias y comunidades coman, o son las que se ocupan también de la provisión de agua y de leña. En los países del norte global, en donde ya no hay que ir directamente o no tanto a buscar el agua o a buscar la leña, resulta que cuando miramos las colas que hay en servicios sociales, cuando se va a pedir a la gente que le han cortado la luz que se vuelva a restablecer, o cuando vemos las personas que se reúnen en una asamblea de la Plataforma de Afectados por los Desahucios o que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, nos estamos encontrando también a mujeres. Son ellas las que mayoritariamente participan en estos espacios que permiten, de alguna manera, conseguir garantizar aquello necesario para sostener la vida de las familias, para sostener la vida de las personas. Son más los ejemplos que nos encontramos en el museo, que de alguna manera visibiliza esta mayor dedicación o esta dedicación, quién se dedica al sostenimiento cotidiano y generacional de la vida. En este caso, este cuadro, titulado En la playa del Sanatorio de Santa Clara, un cuadro de Federico Godoy Castro, pintado en el año 1903, estamos viendo a otras mujeres, en este caso monjas, que son las que de alguna manera toman el relevo y se ocupan de garantizar también el cuidado a personas que están abandonadas o que han tenido que ser ingresadas en hospitales, ¿no? En este momento podríamos estar hablando también y podríamos preguntarnos quién está cuidando a las personas mayores en las residencias de mayores, quiénes son las empleadas domésticas que trabajan como internas, cuidando también a personas mayores muy vulnerables. Podríamos preguntarnos quiénes son estas personas que van de día a aportar unas horas de trabajo limpiando o ayudando a bañar a alguna persona mayor, ¿no? Y resulta que son mayoritariamente mujeres. En este caso, empleadas domésticas, mujeres pagadas, con los salarios peor pagados y con los trabajos menos valorados de todo el mercado laboral. Personas que realizan trabajos que muchas veces son considerados como sencillos, a pesar de que sean un conjunto de tareas complejas que tienen que ver con el apoyo moral, con el apoyo psicológico, con un trabajo físico enorme de levantar y mover cuerpos, con un trabajo que a veces pasa por poner una sonda, que pasa por controlar una medicación, supervisar una dieta. Un trabajo que, como me decía, una mujer ecuatoriana que participa en un movimiento, en una especie de sindicato que hay en Madrid que se llama Territorio Doméstico, integrado por mujeres migradas que realizan trabajo doméstico, es un trabajo que también requiere una tremenda atención moral. Cualquier persona que haya cuidado a alguien demenciado sabe el esfuerzo que supone. Cualquier persona que hayamos cuidado a alguien con demencia senil sabe el trabajo que supone. Y esta mujer era una mujer de 35 años que llevaba 4 dedicada como interna al cuidado de personas en situación de demencia senil, y lo que me decía era que lo más duro de ese trabajo era tener 34 años y pasar todo su tiempo viviendo la misma vida que vivía una persona de 94 demenciada, ¿no? A mí aquella imagen me movió mucho por dentro, me pude hacer perfectamente a la idea o colocarme en ese lugar,
Y me comentaba que además cuando le hicieron la entrevista de trabajo, ganaba una miseria, ¿no? Lo que le plantearon fue que lo único que les importaba a la familia que la contrataba era que tratara al mayor con amor, ¿no? Ella decía, yo hago el trabajo con amor, pero no lo hago por amor. ¿A quién nos piden amor en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pues hay personas mal pagadas, explotadas, que hacen tareas imprescindibles para sostener la vida y además les piden amor, ¿no? Hay más elementos que muestran todas las tareas que hace falta para sostener la vida. Este cuadro, Sala de un hospital o visita de enfermos, de José Alea Rodríguez, en 1895, nos vuelve a mostrar, de alguna manera, cómo también quiénes son las personas que se ocupan, al menos a los ojos de este pintor, de atender a las personas que están ingresadas en un hospital. O este mismo, después de una huelga, de José Uría y Uría, que lo he querido resaltar porque habitualmente nuestra cultura ha tenido una idea de la heroicidad que ha estado muy ligada al hecho de arriesgar la vida por una causa. Indudablemente ha habido montones de avances en términos de derechos humanos que han tenido que ver o que han exigido que hubiera gente que se arriesgara para conseguir derechos, ¿no? Pero querría plantear la pregunta, ¿y cuando la tarea o cuando la causa es sostener la vida? ¿Quién es el héroe? ¿Qué es la heroicidad, ¿no? Y detrás de cada persona que es un héroe hay personas que sufren y que pagan las consecuencias de tener cuerpo y de tener que sostener el cuerpo de otras personas. Personas que no han sido denominadas héroes y que han pasado muchas veces invisibilizadas y no nombradas, desde luego, por los libros de historia, ¿no? Tenemos los cuidados también después de la muerte. A mí este cuadro me parece absolutamente sobrecogedor por cómo está construido, por la expresión del hombre torturado, por esa mano que se sitúa con esa delicadeza debajo de la clavícula y de alguna manera enmarca la cara, y por el dolor que expresa la imagen de la madre, que además de haber parido, además de haber cuidado, también se hace cargo de la muerte después, ¿no? Y lo contrastaba con una imagen que habréis visto porque estos días ha salido en la prensa. Esta es la fotografía ganadora de este año, galardonada con el World Press Photo de 2024, y es una fotografía de Mohamed Salem, en la que ha recogido un momento en el que una mujer, Inás Abu Mahmar, de 36 años, abraza a su sobrina Salí, una pequeña de 5 años, después de que la niña, la hermana de esta mujer y la otra sobrina resultaran muertas en su casa cuando fueron alcanzadas y destruidas por un misil, estos días en la franja de Gaza, ¿no? Esta imagen la podríamos ver reproducida en Ucrania, la podríamos ver reproducida en Sudán, seguramente la habremos visto reproducida en nuestras guerras, en las que tenemos más cerca, y la podemos ver reproducida probablemente en algunas de las grandes violencias que atravesamos, que se ha atravesado en el pasado y que se atraviesa en el momento actual. Esta foto, sin embargo, incluso puede ser casi un privilegio, en el sentido de que, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo no han podido fotografiarse así. Las madres de la Plaza de Mayo tienen a sus hijos desaparecidos, como hay tantos desaparecidos también en este país y en otros lugares, y no han podido tener ni el consuelo de poder llorar abrazados a un cuerpo, ni el consuelo de poder proporcionar. A mí me parece increíble estas telas blanquísimas con las que se amortajan los cuerpos entre tanto escombro y entre tanto polvo, ¿no? Esa dignidad que te da poder enterrar un cuerpo, poder despedirte de un cuerpo, ¿no? Esa dignidad que exhibió Antígona cuando se enfrenta al tirano y decide desobedecer enterrando a su hijo, ¿no? Por decir, no solamente, aunque sea abrumadoramente mayoritario, cuidan las mujeres,
Y también hay espacios en donde otras personas cuidan. Y a mí me encanta esta pintura de El albañil herido, de Francisco de Goya y Lucientes, que muestra, la pintó en 1786-1787, que muestra también la solidaridad y el cuidado que hay también dentro de los espacios de trabajo, dentro de los espacios de empleo, donde la vida sigue siendo tremendamente vulnerable, ¿no? Este grabado, que no está expuesto, lo he querido recoger, este grupo de mujeres huyendo ante soldados. Francisco de Goya y Lucientes realizó varios bocetos con este tema, y lo he querido coger solamente para hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad que violenta aquello que le sostiene? ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad que violenta y destruye la trama de la vida que nos sostiene, la trama de la vida natural, y una sociedad que desprecia, invisibiliza y violenta la vida de mayoritariamente mujeres, por supuesto en condiciones muy diferentes según sea también la perspectiva de clase social y el color de la piel? Y creo que tenemos un problema grande, o tenemos algo que resolver, cuando tenemos una sociedad que de alguna manera se construye sobre la supremacía, el dominio, el control, el poder y el ejercicio de la violencia sobre aquello que nos sostiene. No quisiera esencializar solamente las mujeres, quisiera reflejarlo más bien en todas las tareas que se realizan y llamar también la atención pues, sobre sujetos colonizados o territorios colonizados que también sufren esa violencia cuando han sido históricamente tratados como grandes minas y grandes vertederos al servicio de un mundo que es un mundo que hace gala y que ejerce el privilegio, ¿no? Quiero llamar la atención, por tanto, que sobre la paradoja de tener un mundo que pudiera funcionar con la lógica de un iceberg. En un iceberg, la parte que flota por encima del agua es la más pequeña, es la visible. En el iceberg de nuestros modelos socioeconómicos tenemos todo aquello que se compra y se vende, tenemos la mercancía, lo que se paga, tenemos los salarios, tenemos las inversiones, pero por debajo, oculto, escondido y sosteniendo flote lo que hay arriba, lo que tenemos son los ciclos naturales, la extracción de materiales, de minerales y de energía de la tierra que se transforma en materia prima y es cuando se hace visible, y también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo realizadas mayoritariamente por mujeres articuladas comunitariamente que producen, entre otras cosas, una materia prima especial que es la que llamamos mano de obra. Como bien explicó Karl Polanyi, la mano de obra no es sino trozos de vida de una persona, la materia prima no son sino trozos de naturaleza, y desde nuestro punto de vista, mercantilizar y desgajar de la trama de la vida tanto la mano de obra como lo que llamamos materia prima genera un modelo que cuando crece destruye, genera una dinámica en la que deseamos que lo visible, que es la única dimensión que tiene valor, crezca al máximo posible, invisibilizando que al hacerlo, lo que lo sostiene también se ve deteriorado. Por eso solemos decir que hemos construido un modelo que, además de patriarcal, es un modelo ecocida, es un modelo injusto y en este momento, ya desde hace siglos, es también un modelo racista y colonial. Un modelo colonial porque no hay ningún país que hoy se denomine país desarrollado que viva con los recursos que hay en sus propios territorios. Y básicamente, y dicho de una forma más provocadora, si la valla que rodea la Europa rica o los Estados Unidos ricos o el Japón rico, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejar entrar energía, materiales, recursos de la tierra, pesca o alimentos de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no duraba ni 2 meses, ¿no? ¿Qué hace o cómo visibiliza de alguna manera el arte esto, ¿no? Bueno, he querido recoger este cuadro maravilloso, a mí me lo parece, de Clara Peters, pintado hacia 1611, tiene un nombre largo, muy descriptivo, mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas, ¿no? Pero me encanta porque contrastando con el otro maravilloso cuadro intemporal y silencioso, Muerto, de Zurbarán,
de alguna manera, aunque no está presente quien ha preparado todo esto, el cuadro casi lo muestra. Es decir, tiene un nivel de detalle, es tan primoroso el mantel, las viandas están como tan bien detalladas que a mí casi me pareciera que ese cuchillo que está apoyado donde está el bollito este de pan llevara una mano que es la que ha preparado todo esto. Hay una forma, digamos, de visibilizar que a mí me parece maravillosamente evocadora porque en ausencia de la presencia, o sea, estando ausente la presencia, sin embargo, para mí se hace evidente, ¿no? Y hace que sea un cuadro para mí dotado de vida. En otros cuadros de Clara Peters, no en este, ella ha llegado a reflejarse, a hacerse presente dentro del cuadro, reflejando su propia imagen de pintora en alguna jarra o en algún metal muy brillante y muy bruñido, ¿no? Pero fijaos si esto no puede ser también una representación del iceberg del que hablábamos antes, ¿no? Este cuadro, Cristo en casa de Marta y María, de Joachim Beckelaer, de 1568, es un cuadro que está como colocado al revés. Es decir, la escena importante, la escena principal, que es la escena de Cristo exhortando a Marta a buscar la salvación eterna, está al fondo y aparece como mucho más desdibujada. Y delante lo que aparece es la escena de la preparación de la comida. En este pasaje del Nuevo Testamento de Lucas, María le pide a Jesús que le diga a su hermana que vaya a ayudarla. Y Jesús dice que es su hermana la que está haciendo lo importante, que ella ha elegido lo importante, que es estar con él, recibiendo de alguna manera su mirada, recibiendo su magisterio, mientras que pareciera que Marta está haciendo lo que no es importante. Y sin embargo, el pintor coloca todo esto en el primer plano, casi en una cocina casi real, una cocina que apabulla. Dicen algunas interpretaciones que apabulla para querer mostrar simplemente la maestría y la calidad pictórica del autor. Yo quiero pensar que apabulla para mostrar también la complejidad de lo que es la preparación de alimentos, la complejidad de lo que es mantener y preparar una cocina, ¿no? Esta idea de iceberg yo la veo también en este cuadro, en Las hilanderas o la fábula de Aracné, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintado entre 1655 y 1660. Volvemos a ver el mismo esquema. De hecho, Velázquez, no en el Prado, pero en otro museo, tiene exhibido también un cuadro de Cristo en casa de Marta y María, donde la cocina es mucho más sobria, pero repite el mismo esquema. Es decir, coloca la escena importante al final y coloca delante lo que habitualmente es invisible, ¿no? Aquí tenemos al fondo toda la fábula de Aracné, es decir, con Atenea, de alguna manera reconviniéndola por su soberbia, el tapiz del rapto de Europa. También curioso que en general los museos llamen siempre raptos a cosas que acaban en violaciones, ¿no? Pero bueno, del rapto de Europa, y delante la obra, digamos, de las hilanderas, ¿no? El trabajo de las hilanderas, un trabajo comunitario, un trabajo transgeneracional, un trabajo que cabe pensar, o a mí me gustaría pensar, que a través de él Velázquez también quiso hacer presente a personas que habitualmente están bastante ocultas dentro de la sociedad, ¿no? Voy a terminar con esta, en el plano de los cuadros, con este cuadro que a mí me parece maravilloso, que es el nacimiento de San Juan Bautista de Artemisa Gentileschi, ¿no? Un cuadro pintado hacia 1635. Y digo que es maravilloso porque me parece que es una exhibición de la complejidad relacional de lo que hace falta para sostener la vida, ¿no? En un lugar, a la izquierda, tenemos a Isabel, que parió, dice el Nuevo Testamento, cuando era una anciana, siendo atendida, es decir, de tal manera que vemos que cuando una criatura llega al mundo no solamente hay que cuidar, digamos, a la criatura que nace, sino también a la persona que pare, ¿no? Es decir, es preguntarse quién cuida a las cuidadoras, quién se hace cargo de las personas que cuidan, que sostienen la vida, ¿no?
y reivindicar de alguna manera un cuidado que no es un cuidado abnegado, no es un cuidado sacrificado, es un cuidado necesario, es pura interdependencia, pero es también un cuidado que ha de ser corresponsable, un cuidado del que se ha de hacer cargo el conjunto de todas las personas y también de las instituciones, ¿no? Hay una mujer que atiende a Isabel y delante, en el primer plano, nos encontramos con unas mujeres que interactúan entre sí, mujeres que a mí me encanta ver esos brazos musculosos que reflejan el trabajo, me encanta ver esa luz, me encanta ese rollo de tela con el que se va a fajar, según era la costumbre de la época, las criaturas, esas telas blancas, esa actitud de diálogo y de colaboración ante ellas y también, quiero yo pensar, una cierta actitud de denuncia ante un Zacarías que permanece ajeno a la escena, es decir, que nombra, pone como la guinda en el pastel, pero no forma parte y no aparece dentro de esa estructura de cuidado, ¿no? Algunas conclusiones. Es absolutamente imprescindible sostener cotidiana y generacionalmente la vida en un mundo que, sin embargo, ataca la propia vida. Visibilizar el cuidado y ponerlo en el centro como prioridad es, desde mi punto de vista, un elemento fundamental para que podamos seguir existiendo como seres humanos. Y cuando hablamos de cuidado, hablamos de una dimensión de cuidado amplia que engloba los cuerpos, pero engloba también el conjunto de la tierra y el conjunto del resto del mundo vivo que es imprescindible para que existamos. Se trata, por tanto, en mi opinión, de cuestionar una fantasía de la individualidad en donde en nuestro marco cultural, en otras culturas no es así de la misma manera, pero en nuestra cultura dominante ha interpretado el progreso o ha interpretado, digamos, la libertad como si fuera posible vivir emancipados de la tierra y de sus límites, vivir emancipados y desresponsabilizados de nuestro propio cuerpo y vivir de alguna manera también desresponsabilizado del cuidado de otras personas. Nadie puede vivir físicamente bajo esa falsa triple emancipación, pero hay sujetos que denominamos sujetos patriarcales encarnados mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero a veces también en cuerpos de mujeres, que pueden vivir bajo el privilegio de hacer como si eso fuera cierto. Ese privilegio recae sobre otros cuerpos, sobre otras personas, sobre otros territorios, sobre animales y sobre plantas. Por tanto, recuperar y hacer visible la pertenencia y la inserción humana de la trama de la vida, hacer visible la enorme cantidad de trabajo que cuesta sostener la vida viva me parece clave, al igual que priorizar la sostenibilidad digna de todas las vidas. A esto es a lo que le llamamos poner la vida en el centro, ¿no? En este viaje que me invitó a hacer Carlos, he tenido la posibilidad de contemplar cómo, aunque no se nombre, el cuidado y el cuidado de la vida aparece en el arte. Y digo que aunque no se nombre, porque cuando revisamos las cartelas o cuando revisamos incluso la selección de obras expuestas, nos encontramos con una infrarrepresentación, sí, del cuidado de la vida en el arte, ¿no? Y me pregunto qué pueden hacer los museos o qué puede hacer el arte para poner la vida en el centro, para ayudar a trastocar y ayudar a disputar una hegemonía cultural que no mira la ecodependencia, que no mira la interdependencia, que supedita las vidas al beneficio y al crecimiento económico y que al hacerlo básicamente se nos lleva por delante, ¿no? Yo creo que los museos pueden hacer mucho. En este vídeo que veíamos con Residente, el propio museo puede ser un ecosistema, el propio museo puede conjugar de una forma notable tanto la imaginación para construir un futuro diferente, pensando desde la mirada artística, pero también la memoria, porque no hay imaginación sin memoria. Y el museo también es un depósito de la memoria, es un depósito que selecciona y prioriza unos trozos de memoria y deja fuera otros. Creo que en poner en el centro esta memoria nos va mucho. Y termino ya así del todo con una reflexión que he compartido en otras ocasiones y que es con la que me gustaría terminar. Tiene que ver con una lectura, algo que yo leí a dos personas, que son Enrique Telló, un historiador ambiental, y a Cristina Carrasco, una economista feminista chilena,
y que de alguna manera tomé de su obra y lo reformulé un poquito, y es una revisión del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Si recordáis, el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, promulgada en 1948, dice esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. En mi opinión, si revisáramos ese primer artículo desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida y poniendo la vida en el centro, debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de atención, de cuidados, de afectos y conocimientos que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos ya superados, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Muchas gracias.